¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Antes que nada, quiero agradecer la oportunidad de estar aquí con ustedes, a la doctora Lorena Ferrer y a Comego para poder estar una vez más con ustedes en una charla muy interesante el día de hoy. Yo soy el doctor Carlos López Castañares, médico ginecobstetra, y el día de hoy tenemos un tema increíble para todas aquellas personas que estén interesadas en embarazarse o que estén embarazadas y que tengan un problema de miomatosis uterina. El tema de hoy, entonces, como digo, es embarazo y miomatosis. Hoy todos sabemos que la miomatosis es un problema que atañe a la salud reproductiva en un alto índice y esto llega a generar muchos problemas en el primero, segundo, tercer trimestre. Y para esto, para poder saber más de ello, tenemos un invitado especial que el día de hoy nos va a hablar del tema y quiero presentarles a ustedes al doctor Alejandro González Gleason, quien es un médico cirujano ginecobstetra certificado y recertificado por el Consejo Mexicano de Ginecología y Obstetricia y a su vez es biólogo de la reproducción. Él le encanta la ciencia y la investigación y tiene múltiples estudios y artículos como autor y coautor, y el día de hoy se dedica única y exclusivamente a la medicina privada y es actualmente director de su centro médico, de su hospital Sondré. ¿Qué tal, Alejandro? Muy buenas tardes. Hola Carlos, muy buenas tardes. Pues antes que nada le agradezco al doctor Carlos López Castañares, gran amigo, y a la Comego de haberme invitado a participar y compartir estos conocimientos que son muy básicos para la mujer actual. Gracias, Carlos. No, al contrario, Alex, pues mira, la dinámica de hoy va a ser que estemos tratando de enseñarle a la gente por medio de algunas preguntas que te voy a hacer, que es creo que lo más básico para que la gente entienda qué es lo que pasa. Para ello me gustaría que les comentaras o nos dijeras, Alex, ¿qué es la miomatosis uterina? Con muchísimo gusto. Mira, en palabras muy coloquiales, no tan científicas, los miomas, como siempre les explico a mis pacientes dentro del consultorio, son tumores benignos, pero el hecho de que nosotros digamos tumor no quiere decir que nos debemos de preocupar o que ya estemos pensando en algún cáncer o en alguna otra patología con la cual ponga altamente en riesgo nuestra vida o la vida de la paciente. Son tumores benignos y siempre les hago eh, la comparación con una pelota de béisbol, a la cual quien las conozca todavía se le quita la pielecita a la pelota de béisbol y tiene un entramado de tejido, así es un mioma, que es de músculo, que se van enredando una con otra y nos forma un tumor muscular, de la capa prácticamente muscular del útero, o lo que le llaman la mujer, la matriz, ¿verdad? Y forma una masa dura y por lo regular es benigna. Perfecto. Y Alex, ¿nos podrías explicar, por favor, cuál es la causa de que se presenten estos miomas en la matriz? Sí, con muchísimo gusto. Mira, la causa de la miomatosis uterina o estos tumores benignos o de músculo son multifactoriales. Dentro de ellas, bueno, si nos vamos de multifactorial, quiere decir que tiene muchas causas. Desde causas externas provocadas por alimentos, sobre todo aquellos alimentos que contienen alta concentración en grasas, alta concentración en estrógenos, por ejemplo, aquellos alimentos que se pastorea o se alimenta a algún ganado como el pollo con estrógenos para su crecimiento rápido, o algún ganado vacuno que tiene también algún tipo de hormona para su crecimiento. El consumo de estos alimentos, algunos vegetales, hacen que se desarrollen estos miomas. Teniendo en cuenta que los miomas son pequeñas semillitas que se encuentran dentro de las capas de los músculos y obviamente este alimento que son los estrógenos en determinado momento hacen que crezcan.
También se le ha dado un peso muy grande a que estos miomas son partícipes por la genética. Esto se va a presentar de generaciones en generaciones. Yo tengo pacientes que la bisabuela, la abuela, la mamá, la prima, la hermana tienen los miomas y se presenta en el paciente hasta una cuarta o quinta generación. Y hay otro tipo de causas un poquito más científicas que nos hablan de algunos factores de crecimiento que promueven o se promueven a través del estímulo de estrógenos de estas células y llegan a crear grandes masas. Y a esto es a lo que le queremos decir que es multifactorial. Perfecto. Y entrando al tema ya como tal, ya que nos explicaste perfectamente bien qué son los miomas, dónde se presentan, que de entrada sabemos que única y exclusivamente son en las mujeres a nivel de útero. Entonces, en las mujeres embarazadas, Alex, ¿con qué frecuencia tú llegas a ver o se alcanza a ver el que tengan un embarazo y miomatosis? Respondiendo a la primera pregunta, pues son tumores benignos y quiero dejar muy claro bien para nuestra audiencia este concepto. No se preocupen cuando les digan que las tienen que operar de urgencia por un mioma porque se puede cancerar, no se canceran. Únicamente el 0.1% se llega a cancerar y esto le llamamos radiomiosarcoma, que es otra terminología más científica. Y efectivamente, como lo dices, Carlos, se presenta única y exclusivamente en la mujer. En la mujer, pero no son exclusivos del útero. El útero va a tener tres capitas, una interna, una media y una superficial. Y estas bolas, como les digo, de béisbol, se pueden llegar a desarrollar dentro del útero, en medio del útero, lo que son los tabiquitos del útero, lo que le da la fortaleza, lo que le da la contracción al útero, y fuera del útero. Fuera del útero está formada por una pequeña telita como si fuera telita de cebolla, ¿sí? Y ahí precisamente algunas células se llegan a implantar y llegan a crear grandes masas. Entonces, tenemos tres localizaciones de los miomas, las internas, las medias y las externas. Correcto. Cuando actualmente se presenta ya en mujeres más frecuentemente arriba de los 33 años, porque nosotros lo vemos como biólogos de la reproducción, cada vez la mujer tarda más en embarazarse. Algunas se embarazan sin un estudio previo ultrasonográfico para determinar si hay alguna patología ovárica o uterina, y entonces se embarazan y llega a ser un hallazgo de encontrar un mioma dentro de un estudio ultrasonográfico de seguimiento del embarazo. Pero así como tal, la frecuencia es muy baja. Hablamos, o se habla en la literatura de 0.39% de mujeres que llegan a presentar miomas dentro del embarazo. Pero sí, efectivamente, Carlos, es más común porque la mujer actualmente retrasa más en embarazarse y ya llegan a embarazarse con miomas, con el problema, con el tumor. Es correcto. Y sí, efectivamente, coincido contigo en el tema de que cada vez las mujeres llegan de mayor edad al consultorio sin tener hijos y pues hay un adagio que dice que útero que no da hijos da miomas, ¿no? Entonces, pero bueno, en el tema, cuando tú ya tienes una embarazadita con miomas, ¿cuáles son los cambios que puede llegar a tener un mioma durante los trimestres del embarazo de la mujer embarazada? Vaya, valga la redundancia. Sí, efectivamente, sí hay cambios de mioma, pero hay que identificar de manera muy puntual
dentro de estas tres capitas del útero, en donde se encuentra el mioma, en donde se encuentra el bebé, ¿verdad? Implantado, para que el mioma en realidad me llegue a producir una complicación, que posteriormente lo vamos a ver. Únicamente si son grandes masas que se encuentran en la parte del medio, en la parte de los paliquitos, en la parte del miometrio, que es lo más frecuente, la segunda localización es los subserosos en la capita de afuera, y la tercera son los submucosos, los que están en la capita de adentro. Entonces, lo que más nos vamos a encontrar es el intramural, lo que está en la capa media. Y se ha demostrado que el 20 al 25% de los miomas en esta localización llegan a crecer. Y el otro 70% no tiene ninguna modificación. Y únicamente va a tener alguna complicación cuando el mioma está deformando la cavidad interna del útero y está comprometiendo el crecimiento del embarazo. Pero por lo regular, el 20 al 25% únicamente está reportado que pueden crecer. Correcto. Y como bien ya lo apuntaste y lo dijiste, sí, que dependiendo dónde se encuentren los miomas es mayor la complicación que puede llegar a haber. Explícanos un poquito de cuáles son las complicaciones justamente que puede llegar a tener una mujer embarazada con miomatosis uterina, dependiendo el lugar donde se encuentre o generalizando la conceptualización de lo que es el embarazo y la miomatosis, ¿no? Es correcto. Para esto, bueno, pues es muy importante que todas nuestras mujeres que se van a embarazar para que no tengan estas complicaciones, acudan con su ginecólogo a una consulta preconcepcional, no prenatal, preconcepcional. Checar cómo está el útero, cómo están los ovarios, cómo está su química sanguínea, infección de transmisión sexual, para que con esto se puedan medir los riesgos que pueden llegar a traer o las complicaciones que pueden llegar a traer este tipo de tumores durante el embarazo. De los más frecuentes y dependiendo la localización, los que más nos llegan a preocupar cuando una paciente se embaraza teniendo miomas son los que están dentro de la cavidad, son los submucosos. Porque precisamente ahí es en donde se implanta el producto. Y esto nos puede llegar a provocar hemorragias, sangrados, hemorragias, amenazas de parto prematuro, amenazas de aborto, de parto prematuro, ruptura prematura de membranas, desprendimiento de placenta, que aparentemente ahorita lo podemos decir muy tranquilos, pero cuando se llegan a presentar, me decía uno de mis maestros, un queridísimo maestro, que todas las mujeres embarazadas son una bomba de tiempo, porque no sabemos si van a tener una complicación hematológica, hepática, renal, y en este caso una complicación por la presencia de una tumoración. Entonces, estos miomas y estas complicaciones que les acabo de mencionar también están relacionados con falta de crecimiento del producto, porque interfieren de manera muy importante en lo que es la nutrición de la placenta, en lo que es esa compartición de alimentos mamá-bebé por la misma presencia del mioma, recordando que esos miomas submucosos también tienen un lecho, un pedículo que se está alimentando de sangre, ¿verdad? Del mismo útero de la mamá. Y los miomas intramurales, prácticamente, si son muy grandes, lo que nos puede llegar a complicar, pues sería, a menos que no, si deforma la cavidad uterina, obviamente va a ir en contra del crecimiento del bebé. También nos puede llegar a provocar amenazas de parto prematuro, de abortos, pero lo que más me puede llegar a condicionar al final del embarazo es una obstrucción del canal del parto.
Entonces, que este útero no dilate completamente para que el bebito pueda pasar, estando obstruyendo el mioma, o bien en una cesárea, ¿verdad? Cuando existe el mioma, el útero no se pueda contraer adecuadamente y nos traiga una hipotonía uterina y sangrado. Correcto, pues sí, o sea, ahora sí que dentro de las siguientes preguntas más o menos va en ese contexto porque definitivamente nos va llevando de la mano, pero ¿cómo tú manejarías o cómo aconsejarías que fuera el control prenatal de una mujer que ya se sabe embarazada y con neumatosis uterina? Primero, tratar de calmar a mi paciente, tratar de calmar al esposo de la paciente. Como siempre les comento, las complicaciones déjalas a nosotros, ¿no? Tú dedícate a llevar un parto feliz y al esposo tú dedícate a llevar un embarazo feliz con tu esposa y vamos a ir monitorizando por medio del ultrasonido cómo se va comportando el crecimiento de ese. A menos de que el mioma sea muy grande, que me esté condicionando a una sintomatología que ponga en riesgo la vida de la paciente, como es el dolor, o bien cuando se han reportado grandes miomas, hasta de 30 a 35 centímetros dentro del embarazo, que ya me va a comprometer otros órganos y sistemas como las bases pulmonares, el corazón, el intestino, y que la paciente tenga una sintomatología de náuseas, vómito, alteración de la respiración, en la saturación de oxígeno. Hasta ese momento, cuando ya está comprometida la salud de mi paciente por el mioma, entonces sí puedo hacer intervenciones. Entonces, lo que tengo que hacer es observar, tratar cuando mi paciente llegue a tener una amenaza de parto prematuro, ya no de aborto, de parto prematuro, y tratar de un parto pretérmino a mi paciente para que llegara a la madurez 36, 37 semanas de embarazo, e interrumpir el embarazo, sobre todo si es un mioma muy grande, interrumpir el embarazo por cesárea, que es otro tema, pero hay que ir observando y hay que ser intervencionista con base a la sintomatología, la evolución del producto y la evolución que mamá va a tener dentro del embarazo con la presencia de estos. Correcto. Entonces, aquí, Alex, prácticamente estamos entendiendo perfectamente bien que toda la información que le demos a la paciente, independientemente de todo, pues es que sepan todos los riesgos que pueden llegar a tener, como las complicaciones que bien acabas de decir. Entonces, perfecto el tema que tú has estado comentando. Aquí, por ejemplo, el tamaño del mioma, la complicación que presente, etcétera. ¿Cuándo sí, cuándo no sugieres hacer una extirpación de mioma llamada miomectomía en la mujer embarazada? La miometomía en la mujer embarazada, si somos muy prácticos, muy pragmáticos, dogmáticos, no se debe de realizar en el embarazo. A menos que sea, y eso entre comillas, la presencia de una miomatosis múltiple y que uno de estos miomas esté comprometiendo el estado de salud del paciente, que esté comprometiendo el crecimiento del bebé, y obviamente la voy a realizar cuando yo esté bien seguro que la viabilidad del producto no se va a comprometer con una cirugía que yo vaya a realizar. La cirugía está contraindicada. Ponía el ejemplo de estas grandes masas, en donde la literatura reporta hasta masas de 35 centímetros, pero pues son pacientes que ya prácticamente tienen dificultad respiratoria, que están vomitando,
que tienen datos de alteraciones urológicas, o sea, crecimiento del riñón, agua en los riñones por compresión del mismo mioma, edema, hipertensión arterial en el embarazo. Entonces, sí me puedo atrever allá a quitar un mioma. Pero un mioma donde es único, que me dicen que tiene 5 o 6 centímetros, en lo particular, lo dejo. Yo lo dejo, no intervengo hasta el nacimiento. Y ahí eso, ya en el nacimiento, veo si es factible retirarlo o no retirarlo, ¿no? Pero yo Carlos. Lo dejo hasta máximo beneficio y hasta que mi paciente tenga todos los datos de madurez para poder interrumpir un embarazo. Coincido contigo, por ahí se habla de casos muy específicos por hemorragias, etcétera, y que no hay de otra y se le notifica a la paciente que definitivamente tiene el riesgo de que el embarazo se comprometa o que la gestación continúe, ¿no? Y bien, y has estado comentando sobre el tamaño de los tumores o de los miomas, y efectivamente entonces, ya lo dijiste, pero me gustaría que hicieras un poco más de énfasis. ¿Cuándo parto? ¿Cuándo cesárea? El que tenga una paciente, un mioma, no quiere decir que tengamos que interrumpir el embarazo por cesárea. Hablando ya de término. Exactamente. Si el mioma no es tan grande, no obstruye el canal de parto, llevo un buen progreso en el descenso del bebé, una buena actividad de trabajo de parto, definitivamente puede intentarse la vía vaginal. Sin embargo, cuando ya son masas 5 o 6 centímetros, yo sí recomiendo una cesárea, definitivamente. Obstruya o no obstruya el canal de parto. ¿Por qué? Porque por ende el mismo mioma ya me está llevando a alteraciones en la capacidad de contracción del útero. Ya tengo un defecto de contracción, sobre todo con los miomas intramurales que están en la capita del medio. Y si el parto es vaginal, tengo menos probabilidades de poder controlar una hemorragia, una falta de tono, falta de contracción del útero, que por vía cesárea. El sangrado de la hemorragia es más controlable. Entonces, hoy por hoy, sin temor a equivocarme, sin temor a dudas y sin temor a aquellos que son muy conservadores del parto, ¿verdad? Definitivamente yo recomiendo la cesárea, ¿eh? Porque ya sé que me va a traer una alteración en el mecanismo de contracción. Y me va a traer una hipotonía uterina tremenda. Correcto, justamente será mi pregunta a seguir, ¿sí? En el momento de atender a tu paciente con miomatosis, obviamente tú ya vas con el entendido médico a saber esto que puede ocurrir, que no haya una contracción, que no haya una buena contractilidad uterina o que haya hipotonía uterina o hasta atonía. ¿Qué quiere decir esto? Que el útero no se contraiga y haya sangrado tremendo, ¿no? Entonces, aquí, si en determinado momento la siguiente cuestión es, ya que decidiste hacer una cesárea, ¿tú recomiendas, cuando todo salió perfectamente bien con el bebé y todo, recomiendas hacerle una miomectomía ahí mismo cuando estás haciendo la cesárea? Bien. Hablemos de la escuela antigua, de los grandes maestros, y hablemos de la escuela actual, con los nuevos maestros, con los nuevos superotónicos, con los nuevos medicamentos para poder aumentar esa contracción del útero y para poder disminuir las hemorragias.
La escuela antigua dice no hagas miomectomías en una cesárea porque la tendencia a que tengas una hemorragia es altísima, a menos que, y solo si, el mioma es tan grande que no permita el cierre de por donde sacamos al bebé, se llama histerectomía. Sacas al bebé, te encuentras con una mioma muy grande que te está evitando que cierres esa herida por donde sacamos al bebé del útero, los tienes que quitar, definitivamente, con todas sus precauciones y administrando los medicamentos adecuados para ayudar a impulsar la contracción del útero y evitar una hemorragia. Ese es un caso. Los miomas subserosos, los que están en la capita de cebolla del útero, si son muy grandes, yo sí los quito completamente, los quito. Y he quitado, y sí está recomendado actualmente con ayuda de la ligadura de algunos vasos del útero, del ovario y algunas técnicas tanto mecánicas como herramientas farmacológicas, se puede quitar actualmente un mioma intramural que esté grande. Yo no lo dejo a una segunda cirugía, ¿no? Porque le vas a evitar a la paciente que este mioma a posteriori crezca, le vas a evitar una de segunda reintervención y vas a evitar muchas complicaciones, sobre todo cuando ya estamos hablando de 5 o 6 centímetros de un mioma. Sí se puede quitar, sí lo he hecho, la literatura también ha reportado que se puede hacer, ¿sí? Porque contamos con nuevas herramientas, ¿no? Nuevas herramientas farmacológicas y mecánicas que no contábamos hace 10, 15 años y que sí era una aventura meterte a quitar un mioma. Y como no se tenían esos elementos, las hemorragias eran muy aparatosas y podía poner más en riesgo la vida del paciente que ayudarle quitándole esos tumores. Y bien, pues ahora sí que algo que me gustaría que les dijeras es, ¿cuál es el riesgo que se corre en un embarazo con miomatosis al momento de que nacen los bebés, tanto de parto como de cesárea? ¿De acuerdo? Ya comentaste bien asertivamente todo lo de la hipotonía y que no hay contractilidad, etcétera. Me gustaría que lo escucharan de ti. ¿Cuál es la complicación hasta en primigestas que podría llegar a haber en este tema de tener miomatosis y que no haya contractilidad o que no haya un buen tono uterino y que tengamos un sangrado fuertísimo, ¿no? La complicación y el riesgo es de llegar a qué. Sí, fíjense que me acabas de hacer una excelente pregunta porque si, si tú tienes esta complicación que es la hemorragia y no logras cohibirla por ningún modo, la hemorragia obstétrica es una de las principales causas de muerte actualmente. Y empiezas a acudir como cirujano a técnicas de salvamento, a todas las técnicas que sabemos de ligaduras mecánicas, quirúrgicas, meterle toda la farmacia, ¿verdad? El riesgo más grande de una hemorragia primero es la histerectomía, quitar el útero, ya sea haya tenido o no haya tenido bebés anteriores. Pero el riesgo más grande, si tú no controlas una hemorragia, es la muerte, por todas las complicaciones en cascada que se llegan a dar y precisamente condicionada por una tumoración que pudo haberse evitado con un buen examen preconcepcional. Previniendo. Aquí lo que podemos hacer es prevenir completamente. Se puede prevenir. Actualmente ya no estamos en la época de decir, pues me embaracé. La única fuente y la única herramienta para prevenir una muerte materna
es la educación a la salud, la concepción, perdón, la consulta preconcepcional, el estudio preconcepcional, la anticoncepción, esto está bien tipificado ya dentro de para evitar muerte materna, ¿sí? Y obviamente embarazarse dentro de los términos más sanos que pueda llegar a tener la mujer. No únicamente condicionados por un hombre, sino en general en todas las salud, hacerse un buen checo de corazón, de pulmón y sobre todo ahorita con la pandemia que tuvimos y que el COVID ha llevado también a una gran porcentaje de muerte materna, hacerse un buen estudio, ya con esos estudios con su ginecólogo, ¿verdad? Hacer un plan de embarazo, hacer un buen plan prenatal, ahora sí prenatal, para llevar una excelente consulta y un mérito a ministerio. ¿Qué es lo que queremos? La triada que son mamá, papá y ginecólogo. Sí, que debemos de tener una excelente triada y una excelente comunicación. Perfecto, mi Alex. Pues mira, yo creo que cumplimos en tiempo y hora y con los temas más claros para explicarles a nuestras pacientes de qué es todo lo que puede ocurrir, cómo se tiene que cuidar. Entonces, creo que todo estuvo claro, pero me encantaría, ya casi lo hiciste, pero por último, porque ya se nos agotó el tiempo, que dejaras un mensaje para las mujeres embarazadas con miomatosis. Después de esto, pues esperaremos si hay preguntas del público. Continuamos, pero por lo pronto, déjanos un mensaje para concluir. Por favor, Alex. Mis queridas, no se embaracen primero si tienen miomas. Si ya tienen los miomas, no se espanten. No vayan con esa idea de, primero, me tienen que quitar el mioma porque estoy embarazada. Segundo, tengo que abortar porque tengo un mioma. Tercero, puedo perder la matriz porque tengo miomas. Váyanse de una forma muy cautelosa, con médicos que en realidad sean objetivos, que estén bien preparados. Hay médicos muy bien preparados en México que son objetivos y que pueden llevar a feliz término un embarazo con este tipo de tumoraciones. No lo mitifiquemos, no lo pongamos como algo terrorífico, porque sí se puede llevar, sí se puede hacer y sí podemos tener un feliz embarazo, un feliz parto, una feliz cesárea, aunque haya este tipo de cosas. Pues muchas gracias, mi Alex. Vamos a ver si de casualidad tenemos alguna pregunta del público y si no, pues ya procederemos a despedirnos, ¿de acuerdo? No sé, no veo ninguna pregunta ahorita. Creo que ya llegó un Alex. Denme un segundo. Nos ponen, eso es irrefutable, quitar el útero. Ya no alcancé a leer toda la pregunta. Yo supongo que era si es que pasara algo de una hemorragia o algo, porque ya no alcancé a leer completamente, pero que si era irrefutable quitar el útero. Híjole, pues va, como habíamos comentado, va por pasos. Primero interrumpo el embarazo, posteriormente checo que haya un buen tono uterino, que no se complique, que con todas las maniobras mecánicas y farmacológicas logre esa buena tonalidad del útero, pero si es irrefutable, como nos están preguntando, la única causa verdadera para quitar el útero es una hemorragia que no podamos controlar, porque el tono del útero no se pudo. Es la única causa. No el mioma. Nos están preguntando, porque me quitan muy rápido la pregunta, que qué tanto podemos hacer utilizar la embolización en miomas de grandes elementos. Claro, la embolización es uno de los tratamientos descritos para el tratamiento de los miomas y algún otro tipo de
herramientas mecánicas antes del embarazo. Pero siendo concreto para la embolización, sí disminuyen, pero disminuyen el 20% su tamaño nada más. Y para lo único que nos va a ayudar cuando son grandes miomas, grandes masas, es para disminuir su tamaño y evitar la comorbilidad o evitar que tengamos una complicación dentro de la cirugía. Perfecto, a ver, un segundo, aquí estoy. Ya. Eso es irrefutable, quitar el útero por los miomas que pudiera tener. El uso de embolización ante miomas grandes elementos es una opción de éxito para mujeres que no tienen hijos, prácticamente, ¿no? Y qué es lo que ya contestaste, y me ponen, me encuentro embarazada y tengo miomas de 5 y 6 centímetros de diámetro. Cuento con un mioma de 10 centímetros de diámetro, pero este se encuentra fuera del útero porque no se puede extraer. ¿Por qué no se puede extraer los miomas en el parto? Si se encuentran fuera del útero, como habíamos comentado, no es una contraindicación absoluta hacer una miomectomía o quitar el mioma en la cesárea, sobre todo cuando son miomas subserosos, fuera del útero. Si es intramural es un poco más difícil, pero es más hablando de un mioma de 10 centímetros, completamente indicado quitarlo, sin temor a equivocarme. Ok. Me preguntan, hola, buenas tardes, yo tengo varios miomas de diferentes tamaños y no estoy embarazada y tengo fuertes dolores. ¿Por qué no se pueden quitar los miomas en el parto? ¿Qué tipo de miomas? Bueno, es esa. Sí se pueden quitar, habíamos comentado, sí se pueden quitar, pero es muy precisa la indicación. Que sean tumores que están obstruyendo por donde extraemos al bebé, que sean tumores que estén muy dentro de estos tanquitos, porque ahí, esta zona del miomento está muy vascularizada, y si, o sea, tiene muchos vasos, muchas arterias, y en el momento de que quitemos un mioma puede haber una hemorragia. Y si son múltiples, más a mi favor, estamos con un útero completamente irrigado, tiene una irrigación muy importante. Entonces, no podemos estar quitando miomita por miomita después de una cesárea. En este caso sería cesárea, no parto, ¿no? Porque habíamos comentado que si ya son miomas múltiples de gran tamaño, es una de las principales contraindicaciones del parto vaginal. Tiene que ser un parto por cesárea. Perfecto. Y tenemos una última pregunta que pues prácticamente va casi a lo mismo, pero para la persona que la hace, que sepa que se la contestamos, dice, ¿qué tipos de miomas en gestantes van a cesárea electiva? Pues precisamente los miomas que se encuentran. A ver, ¿qué tipo de miomas? No, más bien. La cesárea electiva, que es la que elige el cirujano cuando utiliza la paciente, ya sea que la paciente lo esté solicitando, o ya sea que el cirujano decida tener una elección de la cesárea por patología uterina, patología pélvica, patología vulvar, ¿sí? Esa es la cesárea electiva. Yo voy a elegir hacerte una cesárea con la presencia del mioma de 4, 5, 6 centímetros, por el riesgo de que tenga una hipotonía uterina. ¿Qué quiere decir? Que no se contraiga adecuadamente el útero cuando nazca un bebé por vía parto. Entonces, ahí sí voy a elegir operarte por cesárea, porque yo sé que vas a tener una hipotonía uterina. Esa es una cesárea electiva. Perfecto, Alex. Pues creo que son todas las preguntas. Amigo, yo quiero agradecerte muchísimo por tu tiempo, por tu preparación, por tu enseñanza, por todo lo que
manejaste el día de hoy de embarazo y miomatosis. Y bueno, pues con esto concluimos, Alex. Una vez más, te agradezco muchísimo. Y estamos listos para la próxima, ¿no? Listos para la próxima. Gracias a Comego y gracias a ti, Carlitos. Un gran abrazo. Gracias, buenas tardes, buenas noches. Nos despedimos y espero en Educacomego sigan viendo este tipo de pláticas para nosotros poder instruir a las pacientes en todo este tipo de problemas tan importantes y evitar los problemas como es en el embarazo, la hemorragia y el problema de mortalidad en nuestro país materno-fetal, ¿no? Entonces, muchas gracias, Alex. Bonita tarde. Gracias a todos. Que estén muy bien. Luego.